El segundo día nos levantamos bien temprano para poder ver el amanecer. Lo que no sabíamos era que el hike iba a ser durísimo. Arranca un nuevo día, segundo día, Meteora. Acabamos de subir, una tremenda subida. María, ¿are you okay? Sí. Oh. Thomas is our Sherpa, nuestro Sherpa. Bueno, subimos una terrible parte, la verdad. Estaba complicado en serio, pero ya estamos en un caminito bien y vamos a seguir en este segundo día de Meteora. Por este caminito ya estamos mejor. La caminata fue más larga, pero el recorrido nos permitió ver muchísimas cosas que habitualmente quien va a los monasterios se pierde. This is what we do in the Greek Orthodox Church. We light candles for the people we love Okay. on earth and with God. Como por ejemplo, las ermitas de los primeros ascetas en las cuevas, que llegaron durante el siglo XI después de Cristo. Producto del rocío, que hace que todo sea más resbaladizo, la primera caída no tardó en llegar, y así le apliqué un diseño más oscuro a la parte de atrás de mi pantalón. A nuestros pies aparecía el pueblo de Castraki. Atravesando el pueblito, continuamos caminando por las montañas de Meteora. Posamos para una foto de recuerdo. Impactante, el monasterio de Varlam iba apareciendo y ya estábamos cerquita del primer monasterio del día, el de Gran Meteoro. La experiencia comienza con una subida impresionante a través de una escalera tallada en la roca que te lleva a este santuario celestial. Las vistas del valle con el monasterio Varlam son simplemente espectaculares y hacen que el esfuerzo de llegar valga la pena. La única manera de entrar era subiendo por una gran escalera que los monjes podían replegar cuando se sentían amenazados. La actual subida de las escaleras fue hecha no hace mucho tiempo y el teleférico, por supuesto, también. Big Meteora. This is the biggest one. The biggest one, Sergio. Yes. Construido entre 1356 y 1372 por Atanasio Koinotibis, que llegó del monte Athos, el Gran Meteoro está situado a 600 metros de altura sobre el nivel del mar y dentro tiene una iglesia de estilo bizantino que alberga reliquias de su fundador y bellísimos frescos policromados que representan las persecuciones y martirios de los cristianos. Lamentablemente, al igual que en todos los monasterios de Meteora, está prohibido filmar o sacar fotos en sus iglesias. De lo más destacado es la cocina, que contiene aún elementos muy antiguos, lo que nos da una perfecta idea de cómo cocinaban los monjes en la época medieval. Bueno, nosotros venimos desde allá abajo.
La palabra meteoro significa suspendido en el aire y este monasterio cumple con esa descripción a la perfección. Desde sus bellos balcones tenemos una panorámica espléndida hacia el pueblito de Castraqui y las montañas. Cuando nos aproximamos hacia el otro lado, vemos el fabuloso monasterio de Barlam que te pide ser el siguiente en visitar. Los amigos rusos se volvían para Tesalónica. No fue un adiós, sino un hasta luego. Pero con nosotros seguirían los amigos Mert de Turquía y Matías de Estados Unidos. Nunca tomó mate, es la primera vez que va a tomar mate. Mert de Turquía. Vamos a ver qué le parece el mate a Mert. It's nice. I expected more strong taste, but it's not that strong. Bien, dice que está bueno, que esperaba un sabor más fuerte, pero que está muy bien. Okay, I'm taking. No, drink I it. like. But so. Dice que es suave. I thought it really strong. Like. No. There are a lot of types of yerba, and this is a soft one. Ah, okay. Yeah. For me it's the best. Está explicando el aplayadito, que es la mejor yerba del mundo, Playadito a ponerse. So, You drinking you like it? some alcohol or something? No. Of course you ask that. Yeah. Because I saw something like that. Quiere intentar ponerle alcohol al mate, el Feels amigo. like it's good for stomach. ¡Qué bueno! One love Argentina. Me decía que no entendía esa obsesión que tenemos los argentinos de llevar el mate a todos lados. Mi amor. You like it, right? Está convertido, lo convertimos. Like and subscribe. Yeah. Sí, la pura vida. Disfrutamos un poquito de las vistas. How are you, my friend? Fine. You want to move? Yeah. Y ya con la argentinidad recargada, nos adentramos al segundo monasterio del día. El monasterio de Barlam. Bueno, pagamos 3 euros en cada monasterio, pero recién mostré la visa nómada digital. ¿Vivís acá? Pasá. De haber sabido antes. Otro tesoro en las alturas de Meteora, fundado en el siglo XIV, este monasterio se erige majestuosamente sobre un monolito, desafiando las leyes de la física. El nombre Barlam proviene de uno de los monjes que participaron en su fundación. La costumbre en Grecia es hacer esto. El acceso a este monasterio es aún más emocionante. Hay que cruzar un puente colgante y te adentras en un mundo de maravillas arquitectónicas. El interior de este monasterio es famoso por sus frescos detallados y su rica decoración. Cada rincón cuenta una historia y la capilla principal es una obra maestra de arte sacro. Lo más impresionante es cómo los monjes lograron construir este complejo en la cima de un monolito rocoso. La visión de Barlam desde abajo es impresionante, pero llegar a la cima y explorar el interior te brinda una comprensión más profunda de la dedicación y la destreza necesarias para crear semejante maravilla.
La ventaja de haberse levantado tan temprano es que a pesar de ser invierno, el día nos quedó largo. Aún había tiempo de ver más monasterios. Pero los que no tenían tiempo eran los monasterios. Está bastante parecido los monasterios y si no reconoces bien cada uno o no tenés señal, es un poquito difícil ubicarte, pero la verdad que está muy bueno este recorrido. El monasterio de Rosanó lamentablemente estaba cerrado para cuando llegamos. Como no podía faltar, para el atardecer encontramos un excelentísimo Sunset Point, pero el madrugar a algunos les empezó a pesar, más lo que habíamos caminado ya estábamos un poco cansados. Los monasterios de Meteora son una cosa mágica. Se combinan a la perfección la maravilla divina del entorno natural en las montañas con la maravilla humana que unos monjes de la Edad Media pudieron crear. Cuando uno ve esta incomprensible y desmesurada belleza y teniendo en cuenta las limitaciones propias de la época, no se puede entender cómo hicieron para crear algo así. Lo que sí se puede entender es que sea uno de los lugares más visitados de Grecia. Decidimos volver para el hostel. Esta vez la cena sería diferente. María me llevó a una taberna donde tuve mi primera vez en un restaurante griego y les puedo decir que es un viaje de ida. La cena fue espectacular. El viaje fue increíble para todos nosotros, pero para María y para mí fue aún más especial. Yo planeaba quedarme a vivir en Grecia por mucho tiempo. Ella se volvería a España, pero no por mucho tiempo. Pues volvería a Grecia un mes y medio después para arrancar esta aventura juntos.